Hola, aquí en La Primera Conciencia os vamos a hablar sobre las 3 leyes de la robótica de Asimov. Isaac Asimov fue un científico y escritor norteamericano de origen ruso. Se le considera uno de los más grandes divulgadores del siglo XX y un maestro de la ciencia ficción. Con más de 500 títulos en su haber, algunas de sus obras más grandes son la saga Fundación y el libro Yo Robot, de donde salió por primera vez las 3 leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Si reflexionamos sobre esta ley en la actualidad, podemos pensar en un ejemplo de inteligencia artificial, los coches autónomos. Si por ejemplo el coche va a chocar contra otro, él mismo debería apartarse aunque él esté circulando correctamente, para no causar daño, siguiendo la primera ley de Asimov. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Por ejemplo, que un humano ordene a un robot que mate o haga daño a otro humano. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Bueno, están bien. Son 3 leyes que podréis pensar que están hechas para preservar la vida del ser humano. Está bien, pero además se creó una ley más, la cuarta ley. Esta ley es una generalización que incluye una mejoría de la primera ley, y establece que un robot no puede causar daño a la humanidad, o por inacción, permitir que la humanidad sufra daño. Es decir, ya no solo se refiere al hombre en singular, sino a la humanidad en general. Pongamos este ejemplo. Un humano está a punto de apretar el botón de activación de misiles nucleares para matar a la humanidad. ¿El robot qué haría en esta situación? Si se centra en la primera ley, no podría hacer nada para con el humano, entonces el humano apretaría el botón. Pero si se centra en la cuarta ley, tendría que detener al humano para que no apretase el botón de los misiles y salvar a la humanidad. Pero estaría entrando en conflicto con la primera ley. Entonces no podría hacer nada tampoco. ¿Qué podría hacer el robot? Se llegó a la cuestión de que las leyes estaban jerarquizadas, es decir, estaban creadas de tal manera que la primera ley regía sobre todas las demás. Entonces, ¿por qué no poner la cuarta ley encima de las otras para que prevalezca entre todas? Así se hizo. Esta cuarta ley se denominó la Ley Cero, estando encima de la primera ley, prevaleciendo la integridad de la preservación de la humanidad como conjunto por encima de la integridad individual. Un humano es sacrificado por el bien de la humanidad. Pero aquí tenemos varios problemas. ¿Cómo habría que actuar en el caso de tener que decidir entre la vida de varios humanos? En este caso, un humano contra otro humano, o un humano contra la humanidad. ¿Con qué escala se compararía con lo que es daño que un ser humano puede recibir? Podría no matarlo, pero también entraría en conflicto con la primera ley. ¿Son más graves los daños físicos o los psíquicos al humano? Podría dejarlo incapacitado físicamente o mentalmente para que no hiciese daño a la humanidad. A mi parecer, son más cuestiones éticas que otra cosa. En vez de coartar o eliminar el comportamiento de los robots, podríamos hacer que las acciones se enfoquen en opciones de actuación para poder encontrar la mejor manera en cada actuación. Ofrecerles no más opciones, sino más capacidad de libertad, de libre albedrío. Esto conllevaría a crear más directrices, a programar más y mejor los cerebros o los circuitos de aprendizaje de los robots. Y llevaría a los robots a la siguiente etapa, que ya desde hace tiempo se está llevando a cabo: la inteligencia artificial. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y suscribiros a mi canal como en mis otras redes sociales en las que iré subiendo más contenido como este. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.